Pues bueno, hola Samuel, aquí estamos con Samuel Gibert, para los que no le conozcan, encantado de estar contigo. Y yo encantado que me entrevistes, Bruno. Vamos a hablar un poco de tu carrera como actor, como director teatral, como profesor de teatro, incluso como escritor. De acuerdo. Sí, hay gente que cuando le digo, no, Samuel es actor, pero claro, se queda todo eso fuera. Tú, si te tuvieras que quedar solo con una cosa, ¿dirías que eres solo actor o qué dirías? Yo diría que soy una persona que se dedica a hacer cosas, ¿no? Cosas artísticas, vale. Entiendo la pregunta y la verdad es que una cosa lleva a la otra, y en mi caso. Y siempre lo que me ha interesado del teatro es el aspecto creativo, pero por supuesto el que más me interesaba era el de actor. Sucede que cuando me empiezo a meter en este mundo del teatro, de la interpretación a modo de actor, también uno empieza pues a imaginar lo que podría hacer para una actuación, ¿no? A mí me gustaría actuar esto, me gustaría actuar lo otro, y es donde empieza uno incluso a decir, bueno, con mis dotes de dramaturgia a lo mejor consigo hacer una obra en la cual disfrutase yo actuando, una obra para mí, para compañeros, y al final es cuando te empiezas a meter en berenjenas y decir, bueno, ya esto no solamente es ser actor, sino también es ser dramaturgo y también es en parte director, pero creo bueno, que... Lo vamos a ir viendo ahora poco a sí, poco. Eso tampoco... es, sí. Además, mucha gente suele empezar las entrevistas cuando preguntan a los actores ¿cuáles fueron tus primeros pasos? Pero yo quiero preguntarte algo que no se suele preguntar, que es ¿cuáles fueron tus influencias? Porque todo el mundo cuando empieza con algo ve primero a alguien y dice yo quiero ser como esta persona o cómo me gusta tal... En mi caso, el paso para decidir ser actor y sus influencias proviene sobre todo porque, bueno, pues desde pequeño siempre me ha gustado mucho el cine, me ha gustado el teatro y pues yo quería pertenecer a ese mundo. No tanto quiero parecerme a, o, u, pero digamos que, bueno, todos hemos tenido nuestras estrellas en la cabeza de, joder, cómo me gustaría ser Cary Grant, cómo me gustaría ser Humphrey Bogart, o cómo me gustaría por ejemplo, ser... ¿a qué actores o qué personajes te alababas o veías como, pues... Hombre, pues yo siempre me ha encantado, por ejemplo, Lawrence de Arabia, y me acuerdo que ver a Peter O'Toole siempre me ha impresionado muchísimo, y digo, joder, ojalá yo pudiera alcanzar algo así, o sea, unas interpretaciones de tan trascendencia, de tanto magnetismo y contando historias tan buenas, pues ese tipo de cosas. Como siempre me ha gustado muchísimo, me ha gustado pues Laurence Olivier, me ha encantado ver películas de los clásicos también, de James Stewart, o sea, los clásicos, por así decirlo. Si te das cuenta, muy metido en el mundo del cine, pero claro, mi cultura personal desde pequeño está muy relacionada con el cine, claro, por todo lo que he visto por televisión. Pero sin embargo es curioso que tú siempre te has centrado bastante más en el teatro que en el cine. Entonces, sí. ¿Tú cuándo empezaste a tener también contacto con el teatro? ¿Solías ir de joven, de niño? Muy poquito. Hombre, sí es verdad que en el colegio, en la parte de instituto, todos los años intentaba participar en la obra de teatro del año, ¿no? Que era como el sucedáneo para un niño de lo que es hacer cine, ¿no? Exacto, sí, así explicado. O sea, de hecho, 4 años seguidos estuve interpretando en la obra del año de nuestra clase, ¿no? Y hubo un año que incluso escribí una, pero claro, creo que sobre todo ahí venían un poco ya mis influencias cómicas tipo Monty Python, los hermanos Marx, que también me influían mucho. ¿Y eso encajaba bien con la gente de clase? ¿Lo pillaban? O... No, yo creo que en parte no. Pensarían que era una fricada de mi pares de narices, y creo que algunos entendían mi sentido de humor, pero poquitos, ¿no? Supongo los más cercanos, los que convivían conmigo todo el día. Pero si te das cuenta, las referencias que te doy Monty Python, Groucho Marx, son referencias teatrales también, porque esas personas han vivido... Ha sido gente que ha salido de teatro, y es teatro filmado. De hecho, las películas de los hermanos Marx, la mayoría eran obras de teatro que luego se convertían en películas. Pero era esa forma de actuar. Y claro, uno lo ve en cine o lo ve en teatro, es esa forma de actuar la que te estimula, y la que a mí pues me despertaba un poco las ganas de yo también quiero estar ahí arriba. O sea que llegas un poco al teatro influido por el cine y de repente descubres lo que es el mundo de actuar en directo, porque claro, no tiene nada que ver. Así. Exactamente. ¿De joven grabaste algún corto? Pero claro, todo el mundo tiene una cámara casera y graba algo.
¿O no fue tu caso? Mira, yo tuve una cámara casera y nos dedicamos a hacer sketches. En casa hacíamos sketches de humor, nos lo pasaba muy bien, hacíamos imitaciones. Si llegamos a hacer alguna cosa parecida a una película, la verdad es que yo hacía mucho maquetas y hacía cosas con maquetas, ¿no? Y era cutrísimo, pero creía que estaba viviendo una gran producción. Entonces, eso sí. Pero empieza ahí el juego, la verdad. En todo empieza en la cosa de el estímulo, utilizar los recursos que tienes y intentar crear una historia y que te apasione y te guste, aunque luego dé el resultado que dé. En eso el paso del tiempo te enseña cómo puedes hacerlo bien. Pero entonces ya de un hobby que te apasiona de niño ya saltas a dedicarte a ser un actor profesional, vamos, te vas a aprender a ser un actor profesional. Sí, pero un matiz. Cuando yo me meto en el mundo de la interpretación, a estudiar interpretación, cuando estuve los 3 años, bueno, 4 años voy a decirlo, porque hubo un año que fue como un extra, pero cuando estuve esos años estudiando en la escuela de Artevi para profesional, yo desde luego no estaba pensando más en lo profesional, sino para mi modo de ver estaba deseando alcanzar una altura artística, que era, yo pensaba que me faltaba un eslabón artístico dentro de mí para desarrollar de verdad. He probado muchas cosas a lo largo de mi vida, más o menos me las he ingeniado bien, pero quería hacer algo muy formado, algo también muy para mí, y claro, encima es un proceso, y en ese proceso descubres tus posibilidades, y ahí empiezas a pensar, concho, no solamente puede ser algo de un gran nivel artístico, que es lo que me interesa, sino que también un gran nivel profesional. Y es ahí donde, claro, empieza la mutación, ¿no? De lo que quería uno simplemente desarrollar un arte en toda su plenitud, todas sus facultades. Al final lo que pasa es que te metes en algo profesional y es ahí donde empieza la verdadera aventura. Todo el mundo empieza con sé que me quiero dedicar a esto, pero necesito de alguna manera hacerlo algo profesional, ¿no? Pues yo no. En realidad no pensaba en dedicarme a eso. Pensaba que quería hacer algo muy bien hecho, que era aprender a actuar. También es verdad que quería plantear mis propias movidas interiores, mi propio arte, quería buscar un territorio donde aplicarlo, donde desarrollarlo, pero luego descubrí muchas cosas más, claro, muchas cosas mucho más elevadas y mucho más importantes de lo que mi mente podía llegar a pensar, y a partir de ahí me quedé ahí en el teatro, viviendo para el teatro y con el teatro porque me siento muy a gusto en él. Y con el humor que hemos visto que es muy personal, porque el humor absurdo o el humor, por ejemplo, de los Monty Python o el tuyo, es muy personal y, claro, cuesta que la gente le... Sí. ¿Tuviste roces ya en Artevi o la gente te...? Bueno, mi clase, mi promoción, que con el paso del tiempo empezó a entenderme más o menos, y yo a entenderme a mí mismo, porque al principio quieres hacer muchas cosas, pero no sabes las técnicas. Pero sí empezaron a pillar el sentido del humor, más o menos, y empezaron a entender que lo que hacía yo pues podía tener alguna trascendencia, pero sí es cierto que había veces que lo que hacía era muy mío, tan mío, que no lo entendía ni Perico de los Palotes, como se suele decir. Pero era entendible, porque estás empezando, quieres transmitir cosas y a veces pues te olvidas de que hay un público que tiene que entender, que tiene que ver, y tú lo tienes muy claro por dentro, pero otra cosa es que sea por fuera. Hubo momentos muy gloriosos en esas cosas y hubo momentos completamente deprimentes. Para mí, joder, no he conseguido esto, aquí se me ha ido la olla, pero... Porque además tú siempre has tirado por la comedia, y es lo que me dijiste una vez, que si haces drama, por así decirlo, es más fácil convencer, porque tú ves una película dramática y aunque no te dé una gran emoción, bueno, como es un drama no tiene por qué, pero si haces una comedia y la gente no se ríe, está fracaso estrepitoso. Sí, claro, es que se entiende que la comedia es un test de prueba para tu modo de actuar, de interpretar, que claro, tiene efecto en el público inmediato. Si se ríe, va todo muy bien. Si no se ríe, entonces es un estímulo para mí a veces ver que el público se está riendo mientras actúo, que eso me da pie a crecer todavía más y más y más y más. Por eso, y luego también, bueno, la gente, lo mucho que te agradece que les haga reír, te toca en el corazón. Cuando acabas una obra de teatro o una escena y te dice, necesitamos de esto en la vida, necesitamos estas cosas,
que nos haga sentir vivos de esta manera. Digo, pues entonces me pasáis la pelota y yo hago lo que haga, lo que pueda. Pero el drama también siempre me ha gustado muchísimo. Intento siempre alternar un poco, pero es cierto que la demanda de comedia es muy grande y a mí además me produce... Me ayuda a eliminar mucho estrés, muchísimo estrés, y me divierto muchísimo en el escenario, pero me divierto siempre, tanto un género como el otro, pero la comedia responde muy bien siempre. Como decía la canción, haz reír, ¿no? Exacto, haz reír, que decía make you laugh. Yo creo que define muy bien tu búsqueda hacia la comedia, esa canción. Sí, porque es como... Creo que hacer reír es lo más difícil que puede existir en el mundo. De hecho, está todo tan trillado. También intentas no hacer lo tópico para hacerlo. Yo claro. lo intento sobre todo. Hay ciertos tipos de comedias que no me atraen mucho y siempre quieres hacer algo que tenga que ver contigo mismo, también con tu creatividad, con tu vida, con tu historia. Y en el caso de la comedia, pues... entras muy en contacto con lo más que está dentro de la gente, que es lo que le hace romper el status quo, que es lo que les hace pasar de estar así a estar... ¡Ahí va! ¡Qué bonito! Eso es lo que realmente es difícil. El drama, pues toca también por dentro muchísimo a la gente, pero tenemos tan presentes las cosas dramáticas en la vida que no es tan difícil como parece, ¿no? Había un director, que no voy a mencionar el nombre, que decía, no, si drama es muy fácil hacer, tú filmas en la carretera un gatito muerto y pones un violín de fondo y ya tienes a 3 o 4 llorando. Bueno, es una forma muy vasta de reducir el drama, pero quiero decir que la comedia, intentar conectar con lo que hace reír a la gente, con lo que hace romper con su modo de entender la vida, con su filosofía, es romper al público. Y eso es muy bueno, porque a partir de ahí el público imagina también. De hecho, también suelo decir que una obra dramática al 100%, si no tiene un punto de humor en alguna parte, acaba siendo tan angustiante que no toca, que no alcanza. Pero bueno, y la comedia también en parte es tragedia, contada desde un punto de vista cómico. La comedia es tragedia. Sí, la comedia se ríe de la tragedia de la vida. A la gente lo que más le hace disfrutar al público en una comedia es ver cosas trágicas que le suceden a los personajes, al fin y al cabo, sí, ¿no? Que les hace reír. Es como es una válvula de escape. Si Chaplin, por ejemplo, si te fijas, todo lo que le pasa, en mayoría de las cosas son calamidades. Sí. Luego los hermanos más son más explícitos, quieren provocar comedia, pero siempre se ríen de un desgraciado, de un imbécil, de un tonto. Pero bueno, pues sabemos que todo acaba bien, que no es un... Sí o no. Bueno, en esos géneros sí, pero en las comedias también pueden acabar las cosas mal. Entonces, comedia, tragicomedia, se mezcla todo y también a veces en la comedia yo trato también de dramatizar o criticar las cosas trágicas de la vida. Vamos a ir viendo ahora poco a poco, porque más adelante en las obras más actuales... Me enrollo. Todos nos enrollamos. Vale. Pero bueno, lo vamos viendo porque tú antes de llegar ya a desembarcar en esta comedia más trágica, pasas por muchas fases y, por ejemplo, estás una temporada en el grupo Astrolabio. Estuve, sí. Que lo hiciste estuviste con varios compañeros de tus distintos cursos de interpretación, ¿no? Sí, tuve la fortuna, aún no acabando la carrera de interpretación, tuve la fortuna de estar con gente que llevaba un tiempo más que yo interpretando y fue una medio escuela de aprendizaje, ponerme a una altura de personas que ya tenían más desarrollado el arte de interpretar y sobre todo la maravillosa aventura de salirte de los límites de la escuela y hacer tu propia historia, participar en algo que no tenga que ver. Y eso empecé con Josu Angulo, estaba Larraich García y estaba también Rafael Matías. Rafael Matías, con el que sigues haciendo todavía... Que sí, hay 10 años... Bueno, casi 10 años, no sé cuánto, desde que lo conocí, pues aquí seguimos. Y me acuerdo en la obra de Tres Lunas, que fue como, para mí fue como un bautismo de fuego, ¿no? Salir de los límites de la escuela y actuar. ¿Tres Lunas era comedia o era...? Era un drama que Josu Angulo había escrito, un drama social para 3 personajes y bueno, aprendimos muchísimas cosas a través de esa primera aventura. Sí.
sobre todo a trabajar personajes, trabajar perfiles. Además, por lo que más o menos sé, como que tirabais un poco por temas Stanislavski, meterse en el personaje. Sí, sí, y la verdad es que, hombre, en muchos sentidos no hemos dejado de hacerlo, yo creo. Lo que pasa es que, claro, teníamos la materia intelectual de Stanislavski a fuego en esos momentos, entonces dedicábamos muchísimo trabajo a trabajar el trasfondo del personaje, así. Luego yo con el paso del tiempo me di dando cuenta que, bueno, que ese proceso de introducirse dentro del personaje, pues no hay que forzarlo tanto a lo mejor, y que va metiéndose dentro a medida que vas haciendo la obra, ¿no? Y que a veces, bueno, pues un poco de recurso rápido también hacía falta. Pero fue un trabajo muy interesante y trabajar el personaje sigue siendo una de las cosas que más me importa. Y además aquí ya escribiste creo que Leonor, que fue la siguiente obra que hicisteis, fue la más... Sí, pasaba una cosa, que entre todos empezamos un poco también a querer ser dramaturgos, y la verdad es que lo hemos llegado a ser. Entonces cada uno de nosotros quería hacer una gran obra. Sí. En mi caso yo quería voy a ser Cecil B. DeMille, ¿no? Aquí voy a hacer algo muy Spielberg, quiero también que vea todo el mundo, porque claro, pasaba que las obras las veía toda la escuela, porque la gente, está hecho una obra, vamos a verla. Esto era una cosa muy bonita. Y fue mi primera aventura escrita de obra. Ya había hecho algún pinito con mi grupo de... Pero fue el primer argumento tuyo. Fue el primer argumento obra a obra. Había hecho un microteatro con mi clase un año antes ahí. Y dije yo, podría dirigir y escribir y actuar a la vez. ¿Y qué tal fue la experiencia? La experiencia fue para mí muy tensa, porque cargué muchas cosas sobre mis espaldas. Era una aventura también muy personal, mucho trabajo previo que había hecho durante un año, y costó muchísimo sacarlo. Para mí tenía mis dudas, era material muy potente para mí. Igual fue demasiado de golpe para... Y muy denso. Quería contar demasiadas cosas y me salió una cosa muy larga, muy grande, mucha gente metida en medio, y al final yo creo que me superó, aprendí muchas cosas sobre ello. ¿Que te apartaste radicalmente de ese estilo, dejaste el grupo Astrolabio y te pusiste a hacer cosas como actor solista? Digamos que empezó una etapa mía que mucha gente le cuesta entender cuando me he puesto a hacer obras en solitario. Pensaban que era algo en plan, Samuel no quiere actuar con nadie o algo así, o no quiere estar con nadie. No es verdad, porque al de poco tiempo volví a formar parte de otra obra de teatro y otro montaje con gente. Pero en mis carreras en solitario, mis cosas en solitario, como pasó con El alma en blanco, que fue la primera, y con Si tú supieras, que fueron casi muy pegadas, y con Alguien también, fue una cosa detrás de otra. Lo que quería yo era, quiero aprender sin volver loco a nadie, ¿no? Para experimentar. Quiero experimentar. Como ejercicio autoexperimental. Exacto. Yo pensaba, y lo pensé y acerté, que podía soportar esa carga de estar trabajando en un montaje en el que estuviera yo todo el rato ahí en escena. Me iba a dar mucha voluntad y me iba realmente a aprender lo que vale un peine. Y bueno, y lo soportaste, ¿no? Has hecho bastantes cosas después en solitario. Sí, lo que pasa es que claro, me sucedía que una no cuajaba y pasaba a la siguiente, y otra no cuajaba y otra no cuajaba, y bueno, ahí sucedía, hasta que por fin fue cuajando poco a poco. Creo que en Alguien, el universo de Alguien, empezó la cosa a materializarse, y por fin llegué a las crónicas de Alain Delon.